El sentimiento que hay en bolsa ahora mismo es positivo. Estamos en bolsa alcista. Punto y final. Es que no hay más que hablar. Si nos vamos al SP500 estamos en máximos. Después de la ruptura de los 7600, el momentum alcista es espectacular. Siguientes niveles en torno a los 8000, que están justo al lado. Ya lo comenté en el anterior vídeo. Si nos vamos al Nasdaq, buenas noticias. Vemos ruptura del patrón de consolidación alcista y la veo retestear las zonas de anteriores máximos. Las cosas como son. Es importante seguir de cerca los reportes de resultados que todavía están pendientes, como el de Nvidia. Y si nos vamos a la bolsa europea y cogemos como índice representativo el Eurostoxx 50, podemos ver que rompió la barrera de los 6180, tuvo ligeros pullback y desde aquí nuevamente nuevos máximos, ¿de acuerdo? ¿Esto va a ser infinito? Pues claramente no, por eso es importante que aprendamos a saber cuándo hay que salirse del mercado. En este vídeo voy a repasar 3 puntos importantes que ligan un poco con todo esto. En primer lugar, la macroeconomía. Estamos en un escenario potente, optimista, que puede inducirnos o dar continuidad a esa tendencia alcista, o quizás estamos en una zona de sobrecalentamiento. Por otra parte, voy a hablar de los resultados que hemos tenido a lo largo de esta semana, especial foco en las neonubes, así como las empresas chinas que han reportado resultados. Estamos viendo China cayendo en estos momentos. Y ya el último punto, súper importante, gestión del riesgo y de las ganancias. Os voy a dar pequeños tips sobre cómo gestionar esas posiciones que vamos ganando. En primer lugar, la macroeconomía, tenemos que seguirla de cerca. Las cifras de inflación fueron positivas. Cierto es que la inflación en Estados Unidos continúa en torno al 3,4%, bastante alineado a las expectativas, pero la inflación subyacente bajó. ¿Qué es la inflación subyacente? Pues es la inflación normal, pero restando el efecto de los alimentos y de la energía. ¿Por qué? Porque si vemos un petróleo que está subiendo continuamente, distorsiona mucho la realidad de la inflación. Por ello, la inflación subyacente es uno de los indicadores más seguidos por parte de la Reserva Federal. En ese sentido, bastante bien. Por eso estamos viendo, oye, pues que la bolsa va alcanzando nuevos máximos. Datos interesantes es que cada vez se ha ido reduciendo la probabilidad de subidas de tipos de interés para el 16 de septiembre. En julio se descontaban subidas de un 82% y actualmente un 35%. Y esto es muy positivo, las cosas como son. Hay empresas que están muy endeudadas y esto lo uno a que las empresas de software cada vez están más endeudadas, ¿de acuerdo? Se tienen que adaptar a la IA y ello conlleva a pedir crédito privado por todos lados, ¿de acuerdo? Vemos un incremento del mismo espectacular. Bien, entonces, si nos suben los tipos de interés, pues muchas de estas empresas van a acabar reventando por el coste de la deuda. Por tanto, queremos que la probabilidad de subidas de tipos de interés siga bajando como lo está haciendo. A corto plazo no detecto ningún problema. La economía de los Estados Unidos se sigue manteniendo sólida. Estamos teniendo muy buen crecimiento. Estamos teniendo un PMI industrial que está alcanzando récords, ¿de acuerdo? Todo esto también bastante ligado por la necesidad de construir infraestructura para la IA. Bien, claro, el efecto inmediato de que la probabilidad de subidas de tipos de interés bajase fue la subida del oro, claramente. El oro quiere tipos de interés bajos. En estos momentos está retesteando la zona de los 3.300 y viene de un rebote con un nivel de soporte claro, en torno a la zona de los $4.000 la onza. Una zona muy buena, las cosas como son, especialmente si buscamos mantener posiciones a largo plazo. Pero si pito una línea de tendencia, sí que es cierto que veo un retesteo de la misma. Os fijáis que es una línea de tendencia que, bueno, pues ha ido funcionando y ha buscado este retesteo recientemente, ¿de acuerdo? ¿Qué me gustaría ver? Me gustaría ver que después de este impulso alcista veamos ligeras consolidaciones y ruptura de la misma para dar luz verde y volver a ver el metal en torno a los $4.800, ¿de acuerdo? 4.800, 4.900. Segundo punto, reporte de resultados muy positivos para empresas como CoreWeave y como Nibius. Ambas pertenecen al sector de neoclouds, las neonubes. En primer lugar, CoreWeave, el reporte de resultados bien, pero antes de entrar en detalle hay que entender qué es lo que hace. Pues lo que hace es directamente alquila infraestructura IA a grandes empresas, a grandes hyperscalers. De hecho, ha anunciado acuerdos con Anthropic y Meta, lo cual es bastante potente en ese sentido. Pero algo muy importante es que el mercado de bonos llegó a descontar casi un 50% de impago. Básicamente, 50% considera que puede incurrir en riesgo de impago, principalmente porque es una empresa
empresa que está sobreendeudada, ¿de acuerdo? Actualmente tiene un apalancamiento de más de 6,5 veces su EBITDA, lo cual es una auténtica barbaridad. Está bastante endeudada, ¿bien? ¿Puede existir este tipo de apalancamientos? Pues oye, son tipos de apalancamientos que pueden tener más sentido en otro tipo de industrias, como las utilities, ¿de acuerdo? Servicios básicos suelen ser, o empresas industriales suelen tener apalancamientos altos porque necesitan deuda, ¿no? Para financiar su capacidad productiva, podría tener sentido. Pero para empresas como estas, que todavía no están generando beneficios reales, es algo que hay que seguir muy de cerca. Pero claro, por otra parte, es una empresa que tiene muchos contratos firmados, ¿de acuerdo? De hecho, tiene un backlog de contratos de más de 100.000 millones para los próximos años, ¿bien? Son contratos plurianuales. Entonces se presenta la siguiente situación. Yo soy una empresa endeudada, pero yo tengo muchos contratos que me van a generar flujo de caja para ir abasteciendo esta deuda, ¿bien? Este es un poquito el dilema. Revisando números, ingresos de un 112%, el backlog de contratos, como he comentado, por encima de los 100.000 millones y la inversión prevista que tiene en CAPEX de 35 a 39.000 millones, ¿de acuerdo? Como ya he comentado en antiguos vídeos, tenía un punto de resistencia bastante potente en torno a los $70, las cosas como son, del cual ha rebotado y se sitúa ahora mismo en torno a los 106. Ha buscado zona de retesteo de anteriores zonas de liquidez, anteriores puntos de resistencia en torno a los 115. Bien. Ya he ido comunicando en canales como el Telegram que he ido reduciendo exposición, justamente previo a resultados reduje un poquito más de la posición, sigo manteniendo posición, podríamos ver esta empresa alcanzar nuevamente o los 120 o los 130, ¿de acuerdo? Momentum alcista continuo activado, por tanto no tengo razones para cortar lo que me queda de posición. Bien, otra empresa que me gusta mucho y que también tengo posición abierta, de hecho esta la he ido comunicando muchísimas veces, es Nibius. Nibius es otra neonube, en este caso es una neonube europea con sede en Ámsterdam. Aquí tiene participación Nvidia, tiene acuerdos plurianuales con Meta, etcétera, lo cual pues lo hace bastante interesante. Y ahora algo muy potente es que por primera vez en este reporte de resultados ya empieza a reconocer un EBITDA positivo de más de 400 millones de dólares, lo cual es muy potente esta noticia. Los resultados en términos generales, 582 millones de ingresos, lo cual ha supuesto un aumento de un 454% interanual, una barbaridad, y un 46% trimestral. El margen EBITDA ajustado en 41%, lo cual es muy buen margen, las cosas como son. Técnicamente, Nibius, a diferencia de CoreWeave, tiene una estructura alcista muy marcada. Históricamente, fijaos, desde mayo del 2025, tendencia alcista, consolidación, tendencia alcista, consolidación. Y en esta última consolidación, fijaos que hubo un retesteo directo de la media móvil 200 que confluía con zona de anteriores máximos. Algo muy importante que se lo digo también a mis alumnos y también lo quiero compartir con todos vosotros, es que no solamente nos fijemos en el análisis técnico, lo cual pues está muy bien para cerrar timings. Hay que conocer también las tripas por dentro de esta empresa, es decir, hay que revisar sus fundamentales. Primero revisamos fundamentales para ver un poco la calidad de negocio y la proyección a futuro. Obviamente, pues es una empresa que ha ido poquito a poco creciendo, superando continuamente las expectativas del consenso, tanto a nivel de ingresos como BPAs, con lo cual denota un gran crecimiento, tiene múltiplos de crecimiento muy buenos, y luego una vez que sabes que estás en un buen sitio, es cuando ya aplicas el análisis técnico, ¿de acuerdo? Otra cosa muy interesante, y ampliando el gráfico, podemos ver que efectivamente ya veíamos un hombro cabeza a hombro. Estaba más claro agua, el cual ha sido roto. Podríamos ver incluso un retesteo pullback de la zona de los 220, 230 antes de continuar. Impulso alcista positivo, las cosas como son, tenemos un RSI con momentum alcista y podríamos ver nuevamente esta empresa en torno a los 300, ¿de acuerdo? Sigo manteniendo posición, ya es una empresa que yo ya he ido haciendo operaciones durante bastante tiempo. La estrategia que he seguido en esta empresa ha sido una combinación de mantener posiciones a largo plazo, porque para mí la tesis no ha cambiado, sigue siendo una empresa que proyecta mucho crecimiento, y combinarla con posiciones más especulativas, más en el corto plazo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no deja de ser una empresa que tiene correcciones potentes, ¿de acuerdo? Vemos máximas caídas en torno a un 50%. Bien, es decir, es una empresa que corrige fuerte y además que tiene volatilidad, lo cual lo hace muy interesante
para tomar posiciones más cortoplacistas, más especulativas. Bien, por otra parte, hay empresas que están cayendo en bolsa tras haber tenido sus resultados, específicamente las empresas chinas. Fijaos, Tencent, uno de los grandes monstruos chinos, que sigue teniendo momentum bajista. Desde prácticamente finales del 2025 no ha hecho más que caer, ¿de acuerdo? Y en los últimos días, tras el reporte de resultados, no ha hecho más que caer. Ha aumentado su CAPEX, también es otro de los casos claros de que necesita invertir en infraestructura para, obviamente, mejorar su capacidad productiva, y la verdad es que todavía no veo luz verde para estas empresas. Otro caso es el de JD, que también reportó resultados, y fijaos que tras acercarse a la zona de los $33, que era una zona de anteriores máximos, lo podéis ver por aquí, pues la cosa no fue bien. De hecho, cayó un 7%, sigue cayendo en torno a un 3%. Esta reportó resultados ayer, 13 de agosto, y tiene toda la pinta de retestear nuevamente la zona de soporte en torno a los 25. ¿De acuerdo? Si me voy a Baba, el gran gigante chino reporta resultados en 6 días. Es decir, para la semana que viene sí que tenemos muchas chinas potentes reportando resultados. Y fijaos algo bastante interesante, Baba rebotó de los $100, estaba tirada, personalmente no comprado, pero sí que quiero empezar a comprar Alibaba. Potencialmente en los próximos días podremos ver retesteo de la zona de los 120 y a ver cómo se lo toma el reporte de resultados, ¿de acuerdo? A efectos de valoración, para mí, Baba está barata. Podría estar perfectamente retesteando nuevamente la zona de máximos. Este gigante chino no solamente se dedica al comercio electrónico tipo Amazon, sino que también está involucrado en temas de la nube. Tiene bastante cuota de negocio en este sentido, ¿de acuerdo? Si no queremos complicarnos la vida y nos llama la atención las tecnológicas chinas, podemos comprar todas estas importantes a través de un ETF. Y el ETF es el KWEB, ¿de acuerdo? O KWEB, o como queréis llamarlo. Pues bien, este ETF rebotó de la zona de los 23, que si ampliamos el gráfico y lo pongo en velas mensuales, es una zona de mínimos, señores, una zona de mínimos. En torno a los 23, 24 ya son buenas zonas. Es un ETF que tiene mucha volatilidad, así que mucho cuidado. También os digo, es un ETF que puede encajar perfectamente en una cartera especulativa, es decir, toma de posiciones más en el corto plazo. Da bastante juego en ese sentido. Si vuelvo a gráficos de velas diarias, ¿de acuerdo?, podemos ver que efectivamente tuve un repunte, un rebote bastante claro desde los $23 y en estos momentos pues está cayendo, ¿de acuerdo? Está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Pues obviamente por los reportes de resultados que hemos visto en Tencent, JD, etcétera, y tiene pinta de que potencialmente podríamos verlo un poquito más abajo, haciéndolo bastante interesante. Fijaos este ETF de tecnológicas chinas, ¿cuándo ha empezado a rebotar? Pues empezó a rebotar a finales de junio. ¿Y qué pasó con el índice de semiconductores de empresas americanas? Cayó, ¿de acuerdo? Es decir, existe cierta descorrelación en ese sentido. Bien, cuando te empiezan a comentar noticias, las empresas chinas tecnológicas van a crear nuevos chips, centros de datos, bla, 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 ¿qué es lo que hace? Pues que aumenta bastante el momentum a favor de las empresas tecnológicas chinas. Y ETFs como este, pues se han visto beneficiados, ¿de acuerdo? Luego la realidad es que cuando vienen los reportes de resultados de las chinas, si no convencen lo suficiente, te vuelven a tirar este ETF a la baja, ¿de acuerdo? ¿Y qué estamos viendo ahora mismo con el sector semiconductores? Que está empezando a espabilarse, que ya lo iré comentando en los próximos vídeos. Pues bien, toma nota de este ETF, a mí me parece súper interesante y comprándolo a buenos niveles te puede dar upsides de crecimiento, rentabilidades a futuro por encima de un 40%. Fijaos que si vuelve a los máximos prácticamente de finales del 2025 estaríamos hablando de upsides de crecimiento, comprándolo en torno a 24, de un 74%, ¿de acuerdo? No hace falta que queramos rascar esos 74%, pero si puedes rascar algo intermedio en torno a un 40%, pues estaríamos hablando de rentabilidades muy jugosas y haciéndolo a través de un producto diversificado como un ETF que invierte en empresas tecnológicas chinas, no haciéndolo de manera individual e incurriendo en ese riesgo intrínseco de empresa.
¿De acuerdo? Por cierto, si no estás en el Telegram gratuito, estás perdiendo muchas oportunidades de inversión. Es un Telegram donde comparto muchas ideas, no todas, porque gran parte de las ideas la comparto en mi academia de inversión, que por cierto, puedes reservar tu plaza en fitintrade.com, pero en este Telegram gratuito doy bastante contenido de valor para ser totalmente gratuito. De hecho, ideas como Reddit, donde el 4 de agosto la fui comunicando, mis compras en torno a los 154 están ahora mismo en torno a los $170. En resumen, no pierdas el tiempo, únete a canales reales de inversión y más uno como este que es totalmente gratuito. Tienes el link directo en la descripción del vídeo. Tercer y último punto que quiero comentar en este vídeo es la gestión en general. Principalmente la gestión de beneficios, porque ahora mismo la bolsa está alcanzando nuevos máximos y probablemente te pongas nervioso y no sabes qué hacer. Pues bien, un beneficio que no se ha realizado sigue siendo del mercado. Algo muy importante, antes de entrar en una posición, tú tienes que establecer tu precio objetivo y tu estrategia de desinversión, ¿de acuerdo? Tanto para bien como para mal. Para mal, pues tener tu stop loss. Es decir, tú tienes que definir tu máximo riesgo potencial. En todo momento, tú entras a una operación y dices, ostras, que en un peor escenario igual me puede caer un 40%, pero en un mejor escenario, es decir, tu objetivo, ¿cuánto puede ser? Un 30%, o sea, si tu peor escenario es un 40 para un 30%, la operación no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que saber cuándo hay que desinvertirse, tanto para bien como para mal. Puedes estar ganando bien y puedes decir, oye, no voy a cortar la posición en el objetivo definido, siempre y cuando tengas un razonamiento detrás, ¿de acuerdo? Porque igual tiene un gran momentum, tiene una buena tesis fundamental y se está sosteniendo a lo largo del tiempo, pues podría tener sentido ir acompañando la posición y no cerrarla precisamente en ese precio objetivo que estimaste antes de entrar. Bien, algo muy importante es aplicar estrategias de rebalanceo. Es decir, si tú empiezas con una cartera que dices, oye, tengo un 50% en oro y un 50% en SP500, tomadlo como un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? Que si de repente el SP500 se va al cielo, ¿de acuerdo? Obviamente te va a empezar a pesar mucho en tu cartera. Pero es que tu estrategia inicial era un 50-50. ¿Qué tienes que hacer? Saber vender esas ganancias y rebalancearlas con el oro, ¿de acuerdo? Para restablecer los pesos iniciales. Porque probablemente no, seguramente pusiste esos pesos iniciales porque eran los pesos que se ajustaban a ti, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante. Cuando creamos una cartera de inversión, tiene que ser totalmente personalizada y ajustada a ti, a tu nivel de riesgo y obviamente a tu proyección de rentabilidades esperadas a futuro. ¿De acuerdo? El riesgo por posición se define antes de entrar. Esto es súper importante. Tienes que calibrar la cantidad que vas a invertir en base a tu peor escenario. Y esto es muy sencillo de entender. Si tú tienes unos ahorros de 10.000, ¿de acuerdo? Y metes 5.000 a una sola acción y esta se empieza a mover en tu contra, te vas a poner nervioso. Bien, porque no tienes establecido tu peor escenario. Tú no tienes en tu cabeza cuál va a ser mi peor pérdida en un escenario adverso. Si tú tienes esa información, probablemente no vayas a meter 5.000 en una acción teniendo un capital total de 10.000. ¿De acuerdo? Probablemente igual metes 500 euros. Porque tú sabes que si tu peor escenario es una pérdida de un 50%, me lo invento porque es una acción pues muy volátil, con máximas caídas de un 50-60% y dices, oye, le voy a ajustar un 50%, tú sabes que entrando con 500 tu peor escenario es una pérdida de 250. Y eso te puedes decir, oye, pues sí, lo puedo asumir, pero si entras con 5.000 y tu máxima pérdida es de 2.500, pues ahí estás fastidiado. ¿Y qué va a pasar? Que a la mínima que se mueva en tu contra ese activo de alta volatilidad vas a cortar posición por miedo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué pasa? Que se da la vuelta y empieza a subir y dices, ostras, si hubiera mantenido, claro, porque aquí has entrado con una cantidad que no era la correcta. Y ya por último, estratégico y táctico no se gestionan igual. Yo tengo una visión estratégica que es parte de mi portfolio, parte de mi cartera, está orientada a largo plazo y otra parte más táctica, ¿de acuerdo? Que es parte de mi dinero está más orientado a buscar especulación, ¿de acuerdo? Es decir, entramos, salimos en periodos inferiores a un año. Igual puedo tener una posición que me puede durar 3 días como me puede durar 3 semanas, ¿de acuerdo? Hay una estrategia detrás. Ambas partes, tanto la estratégica como la táctica, se gestionan de forma diferente,
¿de acuerdo? No es lo mismo tener una visión a largo plazo que una visión en el corto plazo. Y no se deben combinar a lo loco, ¿de acuerdo? No se deben mezclar. Bien, tú puedes tener liquidez reservada para rebalanceos en una cartera a largo plazo y liquidez reservada para especulación. Pero no puedo meter mano en una para llevármela a la otra. Eso no se puede. Bien, hay que ser estrictos. Pero como siempre digo, para mí el éxito en bolsa, un 30% es saber analizar una empresa, ¿de acuerdo? Ahí entraría toda la pata de análisis fundamental y análisis técnico, pero un 70% es la gestión. Bien, tú puedes elegir una buena empresa, pero luego no sabes cómo gestionar las ganancias, las pérdidas, no sabes encajarla bien en tu cartera de inversión. Y eso es un problema, porque eso es lo que marca diferencia, porque si lo haces bien desde el minuto 1, ¿de acuerdo? A medida que va pasando el tiempo, te vas a ir aprovechando del tipo de interés compuesto, vas creciendo de manera sostenida y te vas a aprovechar y vas a hacer crecer tu capital. Y te lo digo yo, que llevo más de 10 años trabajando para el sector institucional y sé lo que hay detrás, ¿de acuerdo? Y la gestión es fundamental, no solamente mirar los beneficios, sino también gestionar el riesgo. Por eso insisto muchísimo. Y esto se lo enseño a mis alumnos de la academia, ¿de acuerdo? Yo a ellos los preparo para analizar buenas oportunidades de compra, desde el punto de vista análisis técnico, fundamental, como veis en estos vídeos, pero de una manera más ampliada, obviamente, y utilizando herramientas profesionales, pero por otro lado, me interesa que aprendan toda la patita de gestión, que lo veo con ellos en directos semanales, me siento con ellos, etcétera, y les ayudo a ir componiendo su propia cartera de manera personalizada, ¿de acuerdo? Y esto lo hago directamente yo, de forma personal, porque quiero garantizar que son casos de éxito. Por ello he abierto varias plazas de cara a septiembre-octubre, así que reserva la tuya y lo puedes hacer en www.fitintrade.com. Obviamente son plazas limitadas porque Abel solamente hay uno, ¿de acuerdo? Y hasta aquí todo, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, haced lo que es bien para vosotros, vais a aprender muchísimo sobre bolsa. Y por cierto, déjame en comentarios todas las dudas que tengas, que yo personalmente las voy a responder. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.